Vamos a estar tocando el tema muy importante, hermano, que a veces hay mucha confusión en esto en las iglesias, y espero que no la haya, pero para evitar o prevenir el propósito de las lenguas, hermano, lo vamos a estar viendo. ¿Cuál es el propósito de las lenguas? Sabe que pues algunas iglesias todavía andan con ese asunto de hablar en lenguas, y creo, hermanos, que no han entendido cuál fue el propósito de hablar en lenguas. Sinceramente, yo se los digo, cuando una persona me dice yo tengo el don de lenguas o hablo en lenguas, yo no lo creo, no lo creo. Ahora, ¿para qué queremos, hermano? Bueno, hay algo bien importante que tenemos que saber. O son demonios, o aprenden a balbucear y a hacer ciertas cosas, o te abrieron la puerta al demonio y el demonio se mete por ahí. Pero yo me he dado cuenta de muchas personas o de algunas iglesias que participan de eso y obran así, hermanos, y la verdad no es de Dios. En primer lugar, se hacen muchos desórdenes. Y yo le voy a decir sinceramente, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál sería el propósito de hablar en lenguas nosotros en la actualidad? Cuando la iglesia primitiva hablaba lenguas, y claro, la epístola a los Corintios, el apóstol Pablo habla de eso, pero todavía no tenían ellos el Nuevo Testamento. Todavía existían apóstoles, estaba el apóstol Pablo, estaba apóstol Pedro, y había varios, no sé si todos, yo creo que no todos, porque habían ya asesinado a algunos, pero había apóstoles y no tenían el Nuevo Testamento. Nosotros tenemos el Nuevo Testamento, tenemos la palabra de Dios completa, y cuando esas personas, lo que vamos a estar viendo, hubo un propósito para que los incrédulos creyeran. Por ejemplo, los judíos no querían aceptar a los gentiles como parte de la iglesia. No los querían. Decían que los gentiles no serían salvos o no podían entrar a ser parte de la iglesia. Tuvieron que escuchar a personas los cuales se convirtieron, recibieron el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas, pero les entendieron que glorificaban a Dios a través de esas lenguas. No era puro balbuceo, no era palabrería que no se entiende nada, ni tampoco un desorden. Ellos se dieron cuenta que esas personas o les entendieron que estaban hablando lenguas, y fue para confirmar que ellos habían recibido el Espíritu Santo igual que los judíos en el día de Pentecostés. Hay otro caso, el de los samaritanos. Los samaritanos eran una mezcla de judíos con sirios, y pues también los despreciaban, aunque ahí no hubo mucha oposición, pero algo sucedió ahí, porque Simón el mago, él quería recibir el poder que tenía el apóstol Pedro, para que él también, cuando impusiera las manos, las personas recibieran el Espíritu Santo. O sea, quería hacer negocio con ese poder de Dios. Y Pedro le dice, tú no tienes parte ni suerte en este asunto, y veo que estás en cárcel de amargura y todo eso. Pero algo sucedió, aunque ahí no se dice que hablaron en lenguas, pero algo vio Simón que le atrajo la atención y que lo quería también para él, para usarlo. Bueno, entonces vamos a estar viendo, hermanos, cuál fue el propósito de las lenguas, y aclarando que fueron idiomas. En el día de Pentecostés,
cuando dio inicio la iglesia, los primeros cristianos hablaron alrededor de 15 idiomas, más o menos 15 o más idiomas, y hablaron idiomas. ¿Y cuál era el propósito? Primeramente era una señal para los incrédulos judíos, no los apóstoles, sino los otros judíos que los iban a escuchar. Porque ahí, hermanos, ocurrió una situación o un caso bien notorio que les llamó tanto la atención a la gente que se acercaron a ver qué era lo que estaba pasando. Cuando los escucharon que hablaban diferentes idiomas, algunos dijeron están borrachos, están locos, están ebrios. Pero otros estaban entendiendo, cada uno de diferentes naciones, como lo menciona en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Ahorita lo vamos a ver, de diferentes naciones. Ellos estaban entendiendo que estaban hablando maravillas de Dios. No era un desorden. Amén. No era palabrerías ahí, o ya sea que aprendidas, forzadas, o algo nomás por hacerlo, por aparentar que algo hay ahí, o no eran demonios, no era una manifestación demoníaca, sino que estaban predicando las maravillas de Dios, estaban exponiendo el evangelio del Señor Jesucristo, y aquella gente lo estaban entendiendo. ¿Y qué sucedió? Se convirtieron alrededor de 3,000 personas y se bautizaron. O sea, veamos, hermano, quiero ser bien claro en esto. Estos eventos, el propósito que se daba ahí era para salvación de las almas perdidas. Ese era el propósito, la salvación. Figúrese usted, hermano, que yo empiece a hablar en lenguas aquí, como sucede en algunas iglesias, o algunos pastores lo hacen, o evangelistas, que yo empiece a hablar en lenguas aquí. ¿De qué le serviría a usted, hermano? De nada. Que empiece a hablar ahí, que a lo mejor no es ni siquiera un idioma, no es nada, es algo. Por ejemplo, yo puedo hacer el Amasalajasacalacaya, pero ¿de qué? Sí, porque eso es lo que hacen. Y empiezan ¿será algo forzado? Algo que, como lo hice yo ahorita, no estoy diciendo nada, o es un demonio que los posee, y empiezan ahí, porque algunas personas están muy seguros que si es el don de lenguas. Bueno, yo quisiera saber si una persona, yo me lo encontré, yo le dijera, yo quiero saber quién es el que está hablando a través de ti y cuál es el propósito por el cual está hablando a través de ti. Bueno, vamos a abrir, hermanos, por favor, el libro de los Hechos en el capítulo 2. Y cuando la iglesia da principio, fue en el día de Pentecostés. La palabra Pentecostés quiere decir 50, o pentecostal 50, porque era una fiesta que se celebraba 50 días después de la celebración de la Pascua. Ahora, la Pascua, pues fue cuando fue crucificado el Señor Jesucristo, ¿verdad que sí? ¿Sí, hermanos? Fue cuando fue crucificado el Señor Jesucristo. Y la Pascua lo celebraba el pueblo de Israel, porque fue cuando el pueblo de Israel fue sacado de la esclavitud. ¿Estamos de acuerdo? Fue sacado de la esclavitud. ¿Y qué pasó en ese día? Murieron muchos niños, porque Faraón no quería dejarlos salir. Y esa fue una de las plagas que pasó, que tuvieron que morir todos esos, no necesariamente niños, puros niños, sino los primogénitos de cada familia de los egipcios. Y Dios los protegió, Dios protegió al pueblo de Israel, y todo eso, hermano, fue como señal para los incrédulos, para los egipcios, porque si usted pone atención cuando sucedió eso, muchos de los egipcios se fueron con los israelitas, fueron con ellos. Sería para bien o sería para mal, pero muchos se fueron con ellos. Bueno, entonces, esa era la fiesta de la Pascua,
La celebraba el pueblo de Israel porque celebraban la salida de la esclavitud. Y precisamente en ese día de la Pascua fue cuando crucifican al Señor Jesucristo, fue cuando muere. 50 días después, Dios le había mandado al pueblo de Israel que celebrasen el día del Pentecostés, que era pues se presentaba nueva semilla o semilla nueva, porque el Señor les dijo que cuando entraran a la tierra de Israel, cuando sembraran, trajeran los primeros frutos para presentárselos al Señor. Ahora, todo eso, hermano, tiene un simbolismo. El día de cuando los Pentecostés, cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, cuando hubo la manifestación de hablar otros idiomas, que fue en el día de Pentecostés, fueron los primeros cristianos que vinieron a hacer, fue como una ofrenda hacia Jehová, hacia Dios Padre, de los primeros cristianos que fueron los apóstoles que recibieron el Espíritu Santo y las otras personas que estaban con ellos. Me estoy dando a entender, hermanos. Sí, pues ya los enredé. Bueno, esa fiesta de Pentecostés era 50 días después de la Pascua y se celebraría. Dios les había mandado, está en el libro de Levíticos, en el capítulo 23, Dios les había mandado a través de Moisés que la celebraran cuando llegaran a la tierra prometida, que cuando sembraran la tierra y de que dieran los primeros frutos de esa semilla se la ofrecieran en ese día que se llamaría el día de Pentecostés. Bueno, ahí es cuando viene el Espíritu Santo a todos ellos. Veamos en el versículo 1, hermanos, del capítulo 2, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Vea, el día de Pentecostés son 50 días después de que Cristo fue sacrificado, fue crucificado. Entonces, cuando llega este día de Pentecostés, dice que todos estaban unánimes juntos, estaban orando, estaban clamando al Señor. Y todo esto, hermanos, Dios lo fue acomodando, Dios lo acomodó de una manera milagrosa. Dios hace todas las cosas, hermanos, siempre las hace con un propósito, y el propósito es para la salvación de las almas de los perdidos. No hay otra cosa, hermano, que Dios quiera, sino, o que Dios más quiera, la salvación de los perdidos. No es para entretener a la gente. No es para exaltarnos a nosotros mismos, porque muchas de las veces las personas piensan que porque empiezan a hablar de esa manera, se sienten superiores a los demás. O para exaltarse a sí mismo, o simplemente para entretenerse. Y a veces, hermano, pura desorden lo que se da. Dios todo lo hace con un propósito, y siempre tengamos esto en mente: la salvación de las almas. La salvación de las almas. Bueno, todo esto se da aquí. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Mire, hermano, ese estruendo fue como una explosión, un estruendo. ¿Y cuál fue el propósito de ese estruendo? Atraer a la gente, llamar la atención de la gente. Bueno, ¿qué está pasando? Pues hubo un estruendo ahí, y se acercaron, les llamó la atención, se acercan, y entre tanto, o despuesito de eso, o en ese momento, los apóstoles descienden, o las personas, aparte de los apóstoles, si eran solamente los apóstoles, no, había más personas ahí, descendieron unas lenguas como de fuego. Vean el versículo 3, por favor. Dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. O sea, eso ellos lo vieron. Dice, se les aparecieron, los vieron. Los
las personas que estaban ahí, los creyentes, los que recibieron o fueron llenos del Espíritu Santo. Versículo 4 dice, y todos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. O sea, no fue que ellos quisieron hacerlo. Ellos ni siquiera conocían el idioma, ni siquiera estaban pensando en eso. El Espíritu Santo fue el que les dio a hacer eso. ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? Fue obra del Espíritu Santo. Mire, hermanos, si Dios quiere, si el Espíritu Santo nos hace hablar en lenguas, amén, gloria a Dios. Pero algunas veces, yo he sabido, hermano, no estoy hablando nomás por hablar, que les enseñan desde niños, les dicen que empiecen a balbucear y que doblen la lengua para atrás y le hagan así, para que aprendan a hablar lenguas. Eso no es de Dios, hermano. Eso es un engaño terrible de parte de los adultos o de parte de los maestros o de quien sea. Están engañando gente. Y el engaño proviene ¿de dónde? De Satanás. El engaño proviene del diablo, proviene de Satanás. La iglesia, hermanos, el Espíritu Santo que vive en la iglesia no está para entretenernos, no vino para entretenernos, y la iglesia no debemos de estar entreteniéndonos. Primeramente, hermanos, tenemos que adorar al Señor. ¿Para qué yo quiero hablar en lengua si no tengo amor hacia los hermanos, hacia Dios, hacia los hermanos, si ando dando un mal testimonio? ¿Para qué quiero las lenguas? Primeramente, yo lo que quiero es que mi vida esté rendida realmente a Cristo. Que esté rendida al Señor y que le adore y que le sirva y que esté dando buen testimonio, porque el propósito de todo esto es para que otras personas se salven. Y si no es así, pues entonces estamos mal. Ahora, los idiomas hablados fue una señal muy notoria. Todo lo que estaba ahí sucediendo, porque ellos empiezan a hablar los otros idiomas. El estruendo y las lenguas, pues fue hacia los discípulos. La gente de afuera no creo que la haya visto, pero los idiomas sí los empezaron a escuchar. Ya cuando se junta todo el montón de gente y que ellos empiezan a hablar en los idiomas de cada uno de los que estaban ahí, porque eran de diferentes países, hasta romanos había ahí, ellos estaban entendiendo lo que hablaban. Estaban hablando los idiomas sin saberlo. ¿Quién se los había dado? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo era el que les estaba guiando a hacer todo eso. ¿Y cuál era el propósito, hermano? Repito y vuelvo a repetir, la salvación de las almas. Versículo 4, perdón, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, versículo 8 dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios. O sea, estaban entendiendo, les estaban entendiendo. Ahora, esto, hermanos, fue el cumplimiento de una profecía de Isaías. Eso fue, dice en Isaías, vamos a ver, por favor, vamos un momentito a Isaías, hermano, pero no pierda ahí Hechos, ahorita regresamos. Isaías capítulo 28, versículo 7, vea lo que el Señor habla aquí. Dice, pero también estos cerraron con el vino y con sidra, se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron
con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio, porque toda mesa está llena de vómito. O sea, el pueblo, los israelitas eran una bola de borrachos, eran apartados de la ley de Jehová, no querían entender, y así estaban caminando, y les dice el Señor, en otras lenguas les voy a hablar en aquel día, para ver si así me creen. En otras lenguas, vamos a seguir leyendo. Dice, porque toda mesa está llena de vómito y de suciedad hasta no haber lugar limpio. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? Pero todo esto lo hace como pregunta. A los destetados, a los arrancados de los pechos, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito aquí o allí, allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Ahora, el apóstol Pablo usa este pasaje en la epístola a los Corintios, en el capítulo 14, ahorita lo vamos a ver, y lo hace con ese propósito para hacerles ver cuál era el propósito de las lenguas, para que la gente creyera, para que los incrédulos creyeran, para que vieran que el día del Pentecostés era el cumplimiento de una profecía del Señor. No era nada más algo para así verlo a la ligera o no poner atención o sea que como que no les importara. Dios estaba manifestándose poderosamente ahí porque lo que quería o lo que quiere el Señor y ha querido siempre la salvación de las almas de la gente. Quiere llamarnos la atención para que las almas se salven. Siempre Dios tiene el propósito por el amor, por su amor para con las almas perdidas. Y eso es lo que Él quiere, atraer nuestra atención hacia la salvación. Ahora, ese fue el cumplimiento en el día de Pentecostés, fue el cumplimiento de esta profecía. Fíjese lo que dice, sigue diciendo en el versículo 11, vuelvo a leerlo, porque en lengua de tartamudos, en lengua extraña o en extraña lengua, hablará a este pueblo. Ahora, en la epístola a los Corintios, en el capítulo 14, el apóstol Pablo dice, y ni aún así me creerá. El Señor habla, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Entonces, hermano, todo eso que sucedió el día de Pentecostés ahí en el pueblo de Israel con el estruendo, todas esas personas hablando lenguas, pero les entendían, no era un desorden, era el Espíritu Santo obrando en cada persona, en todo lo que estaba sucediendo, no era un desorden. Recalco y repito, no había desorden. Amén. Era el Espíritu Santo obrando ahí y la gente les estaba entendiendo y se dieron cuenta que eran las maravillas de Dios lo que estaban hablando. Ahora, dice en el versículo 5, hermanos, dice, versículo 5 de Hechos 2, por favor. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Ahora, ¿dónde sucedió esto? En Israel. Ahí es donde da principio la iglesia del Señor Jesucristo. Y da principio con estas personas que estaban ahí reunidos orando. Y dice el versículo 11 al final, dice que todas esas personas que estaban ahí, que se acercaron a escuchar, que eran de todas esas naciones, que hablaban, conocían otros idiomas, me imagino que sabían el hebreo, o el arameo, pero también hablaban de las naciones de donde venían. Dice al final del versículo 11, les oímos hablar en las lenguas las maravillas de Dios. Les oímos hablar en nuestras lenguas
las maravillas de Dios. Quiero hacer mucho énfasis en esto, hermano, porque esto es muy importante, muy importante. Ahora, en este preciso momento, ¿qué sucede? Da principio la única iglesia verdadera del Señor Jesucristo. ¿En dónde? En Jerusalén. No fue en Roma, no fue, no sé, tantas denominaciones que hay ahora, pero aquí en este momento, en Jerusalén, da principio la iglesia verdadera del Señor Jesucristo. Amén. Y todas esas personas fueron llenos del Espíritu Santo, y si fueron llenos del Espíritu Santo, tuvieron un nuevo nacimiento, hubo una transformación de su vida, y cada persona que entra a ser parte de la iglesia es necesario que nazca de nuevo. Amén. Y la señal no es hablar en lenguas. Amén. La señal es una vida transformada. Así es una vida cambiada. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. A veces lo que menos hay es amor hacia el Señor o hacia el prójimo, pero presumen de que hablan lenguas. Y eso no es así. Bueno, seguimos adelante. ¿Cuál fue el resultado, hermanos? ¿Cuál fue el resultado de todo esto? En este evento glorioso, la conversión de alrededor de 3,000 personas. 3,000 personas. Y después se convierte en 5,000. Pero vamos al versículo 38, por favor, hermanos. En el versículo 38 del capítulo 2 del libro de los Hechos dice, Pedro les dijo, o sea, después de que Pedro les predica un sermón, porque después de que hablan en lengua, se acercan las personas y dicen están borrachos y todo eso, unos burlándose, y algunos estaban atónitos, todos perplejos, diciéndose unos a otros. ¿Qué quiere decir todo esto? En el versículo 12, hermano, por favor, me pasé ese versículo. En el versículo 12 dice que estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros. ¿Qué quiere decir esto? Esas personas tenían la pregunta, la curiosidad, ¿qué será esto? Porque por todo lo que ha pasado, llamó la atención, ¿cuál es el propósito de todo eso? Y algunos estaban burlando. Bueno, Pedro les predica un sermón, usted lo puede leer después en su casa, pero cuando él termina de predicar ese sermón, en el versículo 38 o 37 dice que estas personas se compungieron de corazón a través de esa predicación y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y luego dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. O sea, aquí vemos el propósito del Señor cumplido, ¿no? Ese fue el propósito de que estas personas hablaran esos idiomas. Primero los atrajo hacia el lugar. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Les atrajo la atención, les llamó la atención. Pedro les predica y luego dicen, ¿qué hacemos? Estamos, ¿verdad? Estamos en problemas. Ustedes crucificaron al santo, ustedes mataron a la persona que está obrando aquí en este lugar. Y dice, ¿qué hacemos? Bueno, crean y bautícense. Y dice que 3,000 personas se añadieron a la iglesia este día. Amén. 3,000 personas. ¿Cómo se añadieron?
porque tuvieron el nuevo nacimiento, vinieron a ser parte de la iglesia y perseveraban. O sea, ellos querían continuar siendo enseñados y continuar en la obediencia al Señor, continuaban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en la reunión y en la Santa Cena, el partimiento del pan. Ahora, luego, hermanos, sucedió algo similar para añadir a la iglesia a los gentiles. Nosotros, tú y yo, nosotros. Los judíos no nos querían. Los judíos no querían a los gentiles. Decían, no, estos son paja para el infierno. Ellos pensaban que la salvación era solamente exclusiva para ellos. Pero ¿qué sucede? Algo muy similar. Sucedió algo muy similar para añadir a la iglesia. Y no para que los judíos la añadieran, no, sino para que creyeran que era Dios quien estaba añadiendo a la iglesia a ser parte del cuerpo de Jesucristo. ¿Qué sucede? Bueno, vamos a ver, hermanos, para que pudieran ellos reconocer en el capítulo 10, versículo 24 al 29, vamos a leer un poquito ahí, Hechos 10. Dice, al otro día entraron en Cesarea. Recuerden, si usted lo ha leído el pasaje, yo creo que sí, Dios envía a unas personas a través de Cornelio, le dice que vayan por Pedro, que estaba en este lugar en Cesarea. Van por él, lo traen, y entonces, bueno, Pedro llega con otras 6 personas, y dice en el versículo 24, al otro día no estaban en Cesarea, estaban bueno, no importa, era otra parte, pero ellos van a Cesarea. Al otro día, dice, entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando y habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Ahora, recuerden, hermanos, que estas personas eran gentiles, eran romanos. Algunos de ellos eran soldados, casi la mayoría, otros criados de Cornelio. Y entonces ahí los reunió a todos. Cornelio los reúne a todos, a toda su familia, sus trabajadores, los siervos, los soldados que estaban con él. Y dice que amigos más íntimos, dice el versículo 25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Entonces los judíos jamás iban a aceptar a los gentiles como parte de la iglesia. Ellos no creían que la salvación fuera para los gentiles, o sea, para nosotros. Dice el versículo 29, por lo cual al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días. Y Cornelio le empieza a narrar todo lo que él había visto. Se le había aparecido un ángel. Ese ángel le dijo a Cornelio que llamase a Pedro, que estaba me escapa el nombre de esa ciudad, donde estaba Pedro, Jope, gracias hermano, sí, en Jope. Entonces, manda a Jope a los soldados y a esas personas, a un criado y soldados, y cuando traen a Pedro, pues dice, bueno, ¿para qué me habéis hecho venir? Y Cornelio le platica todo lo que le había acontecido, todo lo que le había pasado. Y Pedro le empieza a dar un sermón, a presentarle el evangelio, presentarle quién era el Señor Jesucristo. Y en el versículo 42 dice el apóstol Pedro, y nos mandó que predicásemos al pueblo
y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Él es Jesucristo, o sea, le presenta a Jesucristo. Dice, de este dan testimonio todos los profetas. O sea, todo el Antiguo Testamento hablan de Jesucristo, que todos los que en Él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. O sea, en Jesucristo es en la única persona que podemos recibir el perdón de pecados. No hay ninguna religión, no hay denominación, no hay ninguna otra persona en quien podamos tener el perdón de pecados. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre ellos, sobre todos ellos, los que oían el discurso. Ahora, ¿cómo se iban a dar cuenta que el Espíritu Santo vino sobre ellos? Hubiera tenido que pasar tiempo para ver cambios en la vida de las personas. Mira, aquel dejó de tomar, aquel era un borracho, era un maldiciente, su boca fue cambiada, ya no habla malas palabras. Se hubiera llevado un proceso o tiempo, días, semanas, para darse cuenta del cambio que Dios o que el Espíritu Santo hacía en las personas, ¿cierto? Pero ¿qué pasó ahí? Comenzaron a hablarle. Para que los judíos los aceptaran como parte de la iglesia. Ese fue el propósito. Yo lo que quiero, hermanos, es aclarar que Dios tiene o tenía o tuvo un propósito en el hablar en lenguas. Era con un propósito de salvación, propósito de que los judíos aceptaran a los gentiles como parte de la iglesia. Propósito era señal también para los incrédulos. Los judíos eran incrédulos, o sea, ya los de la iglesia eran incrédulos o no podían creer que los gentiles se salvarían. ¿Cómo se dieron cuenta? Porque hablaron de él. ¿Qué me estoy explicando, hermanos? Amén. Bueno, dice en el versículo 44, vuelvo a leer, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre de todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. O sea, ¿les estaban entendiendo? Estaban entendiendo. Lo que ellos estaban hablando en no sé qué idioma, sería hebreo, sería arameo, no sé, algún otro idioma, pero los judíos, los fieles de la circuncisión, estaban entendiendo que estas personas estaban exaltando el nombre de Dios. Eran gente pagana, eran gentiles, y bueno, hubo esa transformación inmediata. Inmediata, ellos comenzaron a glorificar a Dios. Dice el versículo 46, vuelvo a leer, porque los oía que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que estos no sean bautizados? Estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por unos días. Algo similar pasó también, vamos al capítulo 8, hermanos, rápidamente. Capítulo 8 de los Hechos, versículo 12 dice, pero cuando creyeron a Felipe, estos eran estas personas, eran samaritanos, dice, pero cuando creyeron a Felipe, que aún anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en nombre de Jesucristo se bautizaron hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y también habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados
en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibieron el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Yo no sé qué fue lo que sucedió ahí, por qué Simón se vio maravillado. Me imagino que haber sucedido algo similar para que los samaritanos fueran aceptados de parte de los judíos también como parte de la iglesia. Y en el versículo 19 diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Ahora, vamos a terminar, hermanos, 1 Corintios, por favor. Capítulo 14. Versículo 20. Dice aquí el Espíritu Santo a través de la pluma del apóstol Pablo, dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Vuelvo a leerlo. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Ahora, hermanos, en el capítulo 13, de ahí de 1 Corintios, dice el apóstol Pablo en el versículo 1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, ¿para qué me sirve? O címbalo que retiñe, se os resuena. Y si tuviese toda la profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. ¿Para qué? Repito, ¿para qué quiero hablar lenguas que no se entiendan? Yo quiero que el Señor transforme mi vida para tener ese amor hacia Él primeramente y hacia mis hermanos. Que Dios nos ayude, hermanos, porque mire, Dios no hace nada para entretener o exaltar al ser humano y menos para desorden. Que nuestro Dios es un Dios de orden. A Él le interesa y mucho salvación. A Él le interesa la salvación de las almas y a la iglesia la santificación. Que nos apartemos de todo aquello que a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por su amor y por su misericordia. Ayúdenos, Señor, a poder serle fieles, amarlo como debemos llamarle, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Padre, gracias por su presencia y por su amor en el nombre de Jesucristo. Hermanos, Dios los bendiga, vamos a orar.